una vasija de zinc cuyo coeficiente de dilatación lineal es 2,9 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados, está llena de mercurio a 100 grados centígrados, teniendo entonces una capacidad de 10 litros. Si todo se enfría hasta 0 grados centígrados, calcular la masa de mercurio medida a 0 grados centígrados que hay que añadir para que la vasija quede nuevamente llena, siendo el coeficiente de dilatación del mercurio de 1,84 por 10 a la menos 4, 1 sobre grados centígrados, y su densidad de 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. La cantidad de mercurio que se derramará si luego se calienta todo hasta 302 grados Fahrenheit. Bueno, acá otra vez lo que tenemos que hacer es analizar qué pasa, cuál es el fenómeno acá, ¿verdad? Vamos a guardar esto. Entonces tenemos una vasija de zinc que tiene mercurio. Tenemos la dilatación lineal del zinc. Tenemos que el mercurio está a 100 grados centígrados. Y dice que en ese momento la capacidad de la vasija es de 10 litros. Después pide enfriar todo hasta 0 grados centígrados. Entonces, una vez que enfriamos todo a 0 grados centígrados, el sistema que consta de vasija y mercurio, ahí quiere que calculemos cuál es la masa del mercurio cuando está a 0 grados centígrados. Ah, no, perdón. La masa del mercurio a 0 grados centígrados que hay que añadir para que la vasija quede nuevamente llena. ¿Qué significa eso? Que estamos considerando que el mercurio se va a contraer más de lo que la vasija se va a contraer. Después dice, siendo el coeficiente de dilatación del mercurio, y ahí nos da el coeficiente de dilatación del mercurio y su densidad. ¿Sí? Entonces, tenemos el sistema vasija de zinc con mercurio lleno a 100 grados centígrados, bajamos todo a 0 grados centígrados, ¿sí? Vasija y mercurio, y podemos suponer por el enunciado que el mercurio va a tener menos de 10 litros, o sea, va a tener menos que el volumen de la vasija de zinc, mejor dicho, ¿verdad? Y quiere saber cuánto es lo que falta para volver a llenar la vasija. Y por último, pide la cantidad de mercurio que se derramará si luego se calienta todo a 302 grados Fahrenheit. O sea, bajamos todo a 0 grados centígrados y después elevamos la temperatura del sistema a 302 grados Fahrenheit. Y ahí otra vez nos hace suponer que el mercurio va a aumentar el volumen más de lo que aumentaría el volumen de la vasija. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallar volúmenes, ¿verdad? En ambos casos tenemos que hallar los volúmenes y ver cómo responder esas preguntas. Bueno, entonces lo primero que tenemos es que estamos trabajando con la dilatación lineal, nos dice el ejercicio, ¿verdad? Del zinc. Pero nosotros queremos saber volumen. Entonces conviene que utilicemos la dilatación volumétrica del zinc, que es 3 veces la dilatación lineal. Luego sabemos que estamos trabajando, o mejor dicho, como acá la densidad del mercurio nos da en gramos sobre
perdón, en gramos sobre centímetros cúbicos, entonces conviene que trabajemos o en litros o en centímetros cúbicos. Entonces 10 litros son lo mismo que 10 decímetros cúbicos y lo mismo que 10.000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, con esas consideraciones vamos a iniciar nuestro cálculo de volúmenes, que es lo que necesitamos hacer para resolver este ejercicio. ¿Vale? Entonces, el primer volumen que vamos a calcular puede ser el de la vasija, ¿sí? Porque vamos a bajar la temperatura de 100 a 0 grados centígrados. Entonces, escribimos la ecuación de dilatación volumétrica que va a ser igual, o sea que va a ser volumen final del zinc igual al volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Esta sería la dilatación térmica, ¿verdad? Entonces, reemplazamos los valores y vamos a tener que el volumen es 10.000 centímetros cúbicos por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica del zinc, que es lo que acabamos de hallar, por la variación de temperatura, que recordamos siempre es temperatura final menos inicial. Final es 0 grados, inicial es 100 grados. Entonces vamos a quedar con 9.937 centímetros cúbicos. ¿Sí? Sabemos que si la temperatura aumenta, lo normal es que se dilate, o sea, que sea grande, que se expanda un cuerpo, pero si es que la temperatura baja, lo normal es que el cuerpo se contraiga, ¿verdad? Y efectivamente acá vemos que el cuerpo se está contrayendo. El volumen pasó de 10.000 centímetros cúbicos a 9.913 centímetros cúbicos en 100 grados. Para el zinc, ¿qué tenemos para el mercurio? Tenemos que hacer el mismo cálculo, pero con los valores de dilatación volumétrica del mercurio. O sea, vamos a tener el mismo volumen inicial, 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica, que acá podemos suponer ya que es volumétrica del mercurio, por su variación de temperatura. Y acá vemos que el volumen del mercurio efectivamente es menor al volumen del zinc a 0 grados centígrados. O sea, el mercurio se contrajo más de lo que se contrajo el zinc. Entonces, ¿cuál es esa variación de volumen? La variación de volumen es directamente la resta, ¿verdad? Lo que nos pide es saber qué cantidad de masa de mercurio es necesaria para volver a llenar la vasija de zinc. Entonces nosotros sabemos que necesitamos 95 centímetros cúbicos. Sabemos qué volumen necesitamos, ¿verdad? Y como tenemos la densidad, entonces podemos calcular la masa necesaria para volver a llenar. Aquí es igual la densidad a la masa sobre el volumen. ¿Sí? Entonces de ahí podemos despejar que la masa es igual a la densidad por este volumen que acabamos de hallar. Por tanto, la cantidad de masa necesaria en gramos para volver a llenar la vasija de zinc es 1292 gramos. Después el ejercicio nos pregunta la cantidad de mercurio que se derramará si luego se calienta todo hasta 302 grados Fahrenheit. O sea, ¿qué tenemos acá? Tenemos que cambiar el sistema de temperatura, o sea, tenemos que trabajar con grados Fahrenheit o con grados centígrados. En esta parte del mundo estamos más acostumbrados a trabajar en grados centígrados, ¿verdad?
Entonces conviene que pasemos la temperatura que nos está pidiendo el ejercicio, que son 302 grados Fahrenheit, pasamos a grados centígrados. ¿Cómo hacemos eso? La temperatura en grados centígrados sobre 100 va a ser igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 dividido 180. Entonces de ahí despejamos que 302 grados Fahrenheit reemplazamos acá y despejamos el valor de la temperatura en grados centígrados, que va a ser igual a 150 grados en este caso. Entonces ahí ya sabemos a qué temperatura vamos a llegar, ¿sí? Entonces vamos a hacer un cambio del volumen desde 0 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. ¿Y cómo hacemos eso? Con la ecuación de dilatación de volumen, ¿verdad? Lo mismo que hicimos hace rato, pero vamos a tener ahora que esta variación de temperatura va a ser positiva, antes era negativa. Entonces se restaba y quedaba menos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a empezar con este valor porque dice si luego se calienta, o sea, luego de llegar a 0, calentamos hasta 302. Entonces nuestra temperatura inicial va a ser 0 y la final va a ser 150. Entonces si nosotros tomamos que la temperatura inicial es 0 grados centígrados, nuestro volumen inicial tiene que ser el que calculamos hace un rato, 9.913. Lo mismo hacemos para el mercurio. Que hallamos el volumen final del mercurio. Después la pregunta del ejercicio es ¿qué cantidad? Ella no nos habla de masa, ¿verdad? ¿Qué cantidad de mercurio se derrama? Dice, ¿verdad? Entonces podemos directamente restar ambos volúmenes finales y vemos que el volumen final del mercurio es mayor al del zinc. Entonces quiere decir que algo más sobró, sí o sí se tuvo que haber derramado. Entonces lo que se derramó va a ser igual a 141,26 centímetros cúbicos. Y con eso termina este ejercicio.